Paz de Cristo, amados hermanos, una vez más, quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, versículos 51 en adelante. Mateo 13, 51 en adelante. Dice así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Señor, en estos momentos, Padre bendito, gracias. A ti sea gloria, honor desde ahora y para siempre. Gracias por los misterios revelados a través de las parábolas, a través de tus enseñanzas que tú diste para tu iglesia. A través de ellas aprendemos la semejanza que hay en el reino de los cielos. Pido que este día tu palabra, Señor, nos dé edificación, nos dé conocimiento, nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos ser mejores, para que podamos crecer en conocimiento de tu santa y bendita palabra, y también para que podamos madurar en nuestra vida cristiana. Permítenos crecer, permítenos madurar cada día que estamos en tu glorioso camino, que vayamos edificándonos en tu amor y cada día haciendo tu santa voluntad. Usa mis labios, mi ser, y bendice tu iglesia en todas partes. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes este día el tema sobre todo escriba docto. Todo escriba docto. La palabra del Señor nos enseña en esta narración de Mateo capítulo 13, donde habla de varias parábolas y la semejanza que hay en el reino de los cielos. Y al final de este capítulo 13, el Señor nos da un tema interesante que le pregunta él a sus discípulos si entendieron las parábolas. Y ellos respondieron sí. Entonces el Señor dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que quiero ampliar un poquito sobre este tema. Todo escriba docto. La palabra docto, de latín doctus, que quiere decir que es una persona que a base de estudio ha adquirido más conocimiento que otros. En otras palabras, una persona docto es una persona que se ha preparado, que se ha capacitado y que a base o a fuerza de estudios ha adquirido conocimientos superiores a otros o a otras personas. Un escriba, sabemos nosotros que entre los hebreos era un doctor de la ley, es decir, un maestro que interpretaba la ley del Antiguo Testamento. También un escriba era un copista, una persona que se dedicaba a copiar los escritos y luego darle una interpretación. Entonces la Biblia nos habla de Esdras, el escriba. Esdras, el que regresó de Babilonia después del cautiverio y es muy reconocido en la palabra de Dios. Pero en todos los reinados del pueblo de Israel siempre hubieron escribas, personas maestras o personas que eran maestros o doctores de la ley para enseñar al pueblo la ley de Dios. Ellos tenían que leer, ellos tenían que copiar o escribir y luego interpretar, vamos a decir, hacer entender, hacer llegar
al tiempo presente lo que la palabra del Señor quería decir. Entonces el Señor puso este ejemplo y lo comparó en forma de parábola. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Mire, ¿qué es lo que hace un padre de familia? Un padre de familia, en sus responsabilidades, número uno, es criar a sus hijos. Para eso, él tiene que velar y mirar que sus hijos crezcan y que sus hijos lleguen un día a alcanzar la madurez. Una segunda responsabilidad de un padre de familia es disciplinar, es decir, educar y enseñar a sus hijos. Una tercera responsabilidad de un padre de familia es proveer, que quiere decir traer alimentos o traer comida a la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Una cuarta responsabilidad de un padre de familia es usar sus recursos. Esto es su tesoro, es decir, sus finanzas, sus bienes, lo que posee, lo que tiene. Y todo esto en pro de su casa, en pro de su hogar, de su esposa, en pro de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, un padre de familia, de sus tesoros, de su finanza o de sus bienes, compra cosas nuevas, compra cosas que va necesitando en su casa, en su hogar, con sus hijos. Pero en muchas ocasiones también manda a arreglar y manda a reparar las cosas que se quebraron. Esas cosas son las cosas viejas, pero que mandándolas a arreglar o a reparar, siguen siendo útiles a la casa, al hogar y a sus hijos. Entonces el Señor comparó que un escriba docto es parecido o es semejante a un padre de familia, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando hablamos en una forma espiritual, un escriba docto en el reino de los cielos está hablando de un doctor o un maestro de la palabra del Señor que se encarga en el reino de Dios, que es la iglesia, hablando en término espiritual, el maestro de su tesoro, es decir, de su corazón, de su mente, de su entendimiento, saca lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha concedido entender y comprender, para traer temas que sean nuevos. ¿Cuántas veces hemos oído que en los templos o en las congregaciones, muchas veces oímos la predicación de las 100 ovejas, y muchas veces del Salmo 23, y muchas veces del Salmo 51, y en ocasiones esos temas son muy repetitivos entre los predicadores, entre los maestros. A veces, habiendo tantos temas en la Biblia, habiendo tantos temas de enseñanza en las Sagradas Escrituras, miramos que hay personas que siempre echan mano de lo mismo, lo que alguien más ya predicó, lo que alguien más ya enseñó, y todo eso, ¿verdad? Es común, es normal verlo en muchos lugares. Pero la palabra del Señor nos enseña, nuestro Señor Jesús nos dijo en esta escritura, que un escriba docto, o sea, que un maestro preparado, capacitado, un maestro que ha estudiado y que se ha profundizado, debe de aprender a sacar de su tesoro cosas nuevas. Esto quiere decir que debe de sacar temas de enseñanza, de conocimiento, temas de enseñanza, de revelación,
temas de enseñanza, de edificación, de madurez y de profecía. Mucha gente tiene muchos años en el caminar de la vida cristiana e ignora muchos temas que están en la Biblia. Algunas personas han dicho: hermano, yo ya tengo 30 años en la iglesia y nunca había oído que alguien predicara de este texto, de esta escritura. Nunca había escuchado que alguien tocara este tema. Hay personas que dicen: hermano, desde mi niñez estoy en la iglesia y nunca había oído a alguien que explicara este tema, y yo había tenido por duda por muchos años, hasta ahora que he escuchado este tema. Todo esto debe de ser para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que llama, Él es el que salva, Él es el que cambia y transforma, y Él es el maestro de maestros que nos enseña su palabra. Él es el que nos ilumina y nos da revelación en el conocimiento de su palabra, en las escrituras, en la profecía, para edificación de su iglesia, para edificación de todos los oyentes, para que todos entendamos y comprendamos de la mejor manera la bendita y la santa palabra de Dios. Entonces, todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su corazón o saca de su tesoro esas riquezas que Dios le ha dado, ese conocimiento que Dios le ha otorgado, esa interpretación divina que Dios le ha dado para formular y para traer todas aquellas enseñanzas que sean temas nuevos para mucha gente, temas de edificación. Pero no solamente hay que tocar temas de enseñanza o de predicación de carácter de conocimiento, de revelación, de edificación, de madurez, de profecía, sino que también hay que tocar temas y sacar cosas viejas. Aquí dice que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Pudiera decir que cuando habla de cosas viejas, está hablando de aquellas cosas que, aunque han pasado los años, todavía siguen siendo útil a la vida, al hogar, a la casa, a la familia y a toda persona. Esas cosas que en término físico literal, el padre de familia manda a reparar o manda a arreglar para que siga dando un buen uso. Así, todo escriba docto en el reino de Dios, o todo escriba docto en la iglesia, todo aquel que enseña y predica la palabra de Dios, debemos de sacar de la Biblia también cosas viejas, es decir, temas que son de enseñanza, de conversión, todos aquellos temas que permite a la persona llegar a tener un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Temas que hablan de que hay que creer, hay que acercarnos a Dios, hay que arrepentirnos, hay que bautizarnos, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos temas que son de discipulado, cuando por primera vez a nosotros recién convertidos nos empiezan a enseñar cómo podemos aprender de la oración y cómo podemos ser personas de oración. Cuando se nos enseñan temas del ayuno y nos dicen que hay que abstenernos de comida, de alimento, de agua, y que podemos ayunar y hacer un sacrificio para que nuestra carne se quebrante y para que nuestro espíritu se fortalezca, ya que ayuno es abstenerse de alimento y es también quebrantamiento de la carne. Cuando nosotros no comemos alimento, nuestro rostro se mira diferente
Y a veces hay gente que nos dice, oye, te noto un poco triste, te noto como preocupado. Y a veces no es tristeza, a veces no es preocupación, sino que a nuestro estómago no han llegado un cafecito y unos burritos bien sabrosos o unos huevos fritos, y por eso nuestro cuerpo resiente. Y es que al abstenernos de alimento, estamos quebrantando nuestra carne. Nuestro cuerpo deja de recibir alimento y se fortalece nuestro espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay temas que en el discipulado se nos enseña de cómo orar, cómo ayunar y cómo consagrar nuestra vida al Señor. En las cosas viejas podemos decir que tenemos que seguir enseñando y predicando aquellos temas de el culto y de la consagración. Cómo podemos dar un mejor servicio a Dios y cómo podemos consagrar nuestra vida día con día para servir a nuestro Dios. Como decía aquel himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, mi Dios. Todos deseamos que nuestra vida sea consagrada delante del Señor. Entonces esos temas nunca pasarán de moda, o nunca pasarán de que no son importantes. Son necesarios que nosotros sigamos predicando y enseñando sobre estos temas del culto y de la consagración al Señor. Hay temas como el tema de las finanzas, que incluye los diezmos, las ofrendas, las primicias, las promesas, todas esas cosas que están en la Biblia, están escritas desde el Antiguo Testamento, y que como nuevos cristianos o nuevos convertidos en Cristo y en la iglesia, tenemos que aprender todas esas cosas. En el discipulado se nos enseña también a evangelizar, a hablar de Cristo, a acercarnos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, para invitarlos a la iglesia, para invitarlos a venir y a conocer a Jesucristo nuestro Salvador. Esos temas siempre se estarán enseñando y predicando en la iglesia del Señor. Son temas que alguien dirá, esos temas ya son muy viejos. Esas cosas yo las escuché hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años. No importa. No le hace que tantos años tengamos en la iglesia sirviendo a Cristo. Esos temas son de suma importancia. Todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ambas cosas son necesarias, ambas cosas son importantes para la edificación de nuestra alma, para la edificación de nuestro ser. No podemos como cristianos querer que nomás se nos hablen de cosas nuevas, de temas modernos, de expresiones muy elocuentes, y que no se nos hable de cosas del Antiguo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, se compone de el Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo es necesario, todo es importante para la vida de un verdadero cristiano. Aprender, leer, estudiar el Antiguo como el Nuevo Testamento. Todo da edificación a nuestra alma. Hay en ocasiones personas que tienen ya muchos años en la iglesia, y cuando se les menciona algunas cosas o se les pregunta sobre algunas cosas, a veces dicen, yo nunca he visto o he leído que eso esté en la Biblia. Y cuando ya se saca el pasaje bíblico o la narración bíblica, muchos han expresado y han dicho, oye, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Y yo no sabía que eso estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor es extensa. El Señor Jesús mandó a sus discípulos y a todos nosotros y dijo, escudriñad las Escrituras,
porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos entender y conocer más la Escritura, pues debemos de leerla y debemos de estudiarla y meditar en ella de día y de noche para poder aprender cada día más. La vida del cristiano es una vida de aprendizaje. Todo el tiempo, todos los años, todos los días, aprendemos algo nuevo de Dios y de su santa palabra. La palabra de Dios es un tesoro profundo, donde vamos a descubrir cada día diferentes temas, diferentes enseñanzas, diferentes puntos de vista. Vamos a aprender muchas cosas, entender y comprender muchos pasajes bíblicos que están allí escritos para nuestra edificación. Debemos entender que ninguna de las profecías, como dijo el apóstol Pedro, es de interpretación privada, ya que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo que significa es que aunque los escritores, que son muchos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento, la Biblia, y aunque muchos de ellos ya murieron, el que les inspiró a ellos, el que les reveló a ellos, el que les enseñó a ellos, Él vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre desde ahora y para siempre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la profecía o las escrituras no son de interpretación privada, no le pertenecen a un hombre en particular, no tiene un cerco que diga, no te puedes meter aquí porque esta es propiedad privada. No, la palabra de Dios está para todos nosotros, sus hijos, para toda persona, amigo o amiga que esté interesada en leer, en conocer, en aprender de la Biblia. Toda la Biblia fue inspirada por Dios y es inspirada para edificarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que todos nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios tiene propósitos. Así que cuando el escriba docto, cuando el maestro que ha estudiado y se ha profundizado para adquirir conocimiento de Dios, cuando el escriba docto, el predicador y el maestro se presenta delante del pueblo de Dios, de su tesoro debe de sacar cosas nuevas y cosas viejas. Así como un padre de familia tenía la responsabilidad de criar a sus hijos y de ver que crezcan y que lleguen a una madurez, así el predicador y el maestro de la palabra de Dios en el templo, en las iglesias, en las congregaciones, tenemos la responsabilidad de ver a los nuevos convertidos en Cristo que vayan creciendo en el Señor, que vayan madurando en el caminar de la vida cristiana. Así como el padre de familia disciplinaba, educaba y enseñaba a sus hijos, así en la iglesia los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hermanos en Cristo Jesús, los recién convertidos, el escriba docto, el maestro y el predicador de la palabra tiene la responsabilidad de educarlos a través de la palabra, enseñarles día con día. Si hay algo que maravillaba a la gente, es que el Señor les enseñaba la palabra. Muchas veces dice que Jesús les enseñaba la palabra en los evangelios. Algunas pocas veces dice, y Jesús les predicaba la palabra. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue más enseñanza que predicación. Él enseñó, vamos a decir, un 80%.
y predicó un 20%. Esto no quiere decir que no hay que predicar. Lo que esto quiere decir es que toda predicación debe de llevar enseñanza, debe de llevar conocimiento espiritual para la vida de nosotros los hijos de Dios. Cuando nos sentamos detrás en las bancas o en la silla, y cuando alguien se para en la cátedra de Moisés o en el asiento de Moisés, es decir, en el altar o en el púlpito, para predicar la bendita palabra de Dios, los que estamos sentados estamos esperando recibir edificación, recibir conocimiento, recibir instrucciones que nos ayuden día con día a nuestra vida cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como un padre de familia proveía, es decir, traía alimentos y comida a su casa y a sus hijos, así el que se para detrás de un púlpito para predicar y enseñar la palabra de Dios se debe de preparar, se debe de consagrar, debemos de buscar siempre guianza y dirección al Señor para que nos dé temas que sean de edificación y de alimento espiritual para los hijos de Dios. Acuérdese que en Mateo el Señor, ahí por el capítulo 4, le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí el Señor Jesús dio a entender que la palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. La palabra de Dios es el alimento espiritual del discípulo del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, la iglesia, los cristianos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Es por eso que el escriba docto, así como un padre de familia, debe de proveer alimento y comida espiritual. También un padre de familia usaba sus recursos, es decir, sus finanzas, su tesoro, sacaba de su dinero para traer o obtener aquellas cosas que fueran nuevas, o para arreglar aquellas cosas que eran viejas y que eran necesarias todavía al mandar a arreglarlas o a componerlas. Por eso usted mirará, amado hermano, que aún en nuestro tiempo, no toda la vida estamos comprando cosas nuevas. Hay cosas que se arruinan, hay cosas que se quiebran, hay cosas que dejan de funcionar, y lo primero que nosotros hacemos es tratar de mandarlas a arreglar, mandarlas a reparar, a reconstruir. ¿Por qué? Porque son cosas que todavía son útiles, todavía son necesarias, y tanto valor tienen las cosas nuevas como las cosas viejas. Así en el camino del Señor, así en el reino de Dios, todas las cosas son importantes y necesarias. Las cosas nuevas, las cosas viejas, el tesoro de Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, el tesoro espiritual, las riquezas divinas de Dios en su palabra son importantes para la edificación de nuestra alma. Así que el Señor Jesús dijo: todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todas las cosas son importantes. Así como el padre de familia usaba recursos, usaba sus tesoros, sus finanzas, su economía, así en la iglesia, así en el reino de Dios, los que predicamos y enseñamos la palabra, tenemos que también usar las finanzas, usar la economía, usar los recursos para proveer, para traer, para buscar todo aquello o todas aquellas cosas que sean útiles en el reino de Dios y en la iglesia. Debemos de actualizarnos en muchas cosas. El sonido de la iglesia, los programas de la iglesia, todas esas cosas son necesarias también e importantes para la edificación de la iglesia del Señor. Debemos de usar cosas nuevas, debemos de usar cosas usadas, todo lo que sea útil y todo lo que pueda ser un medio para que la iglesia del Señor logre los objetivos, nosotros debemos de estar dispuestos a usarlo. Todo para honra y gloria de nuestro Salvador.
todo para alabanza y gloria del Dios Todopoderoso, para edificación de la iglesia, para edificación de su cuerpo, para edificación de todos los hermanos, para edificación y salvación de los amigos que nos escuchan, que a través de este video, que a través de todo lo que se hace en la iglesia, el Señor Jesús pueda alcanzar y pueda llegar a la vida y al corazón de toda persona, y que toda persona conozca a Cristo Jesús como Salvador, y que toda persona se arrepienta de sus pecados, se bautice, alabado sea el nombre del Señor, y viva una vida de santidad, sirviendo al Dios Todopoderoso. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos y oremos. Señor, gracias te doy por tu palabra, que esta palabra llegue a cada corazón y que bendiga a todos y a cada uno de tus hijos. Señor, trata con los amigos, con las visitas, con nuestros familiares, con todos y cada uno de los que escuchan esta grabación. En el nombre de Jesucristo, amén, amén.